Biografía de Albert Einstein. Biografía 36x60. Pero lo que de verdad me enfada es que se citen frases mías para respaldar tales opiniones. 1025. A diferencia de Sigmund Freud, o de Bertrand Russell, o de George Bernard Shaw, Einstein jamás sintió la necesidad de denigrar a quienes creían en Dios. Lejos de ello, tendía más bien a denigrar a los ateos. Lo que me diferencia de la mayoría de los llamados ateos es un sentimiento de absoluta humildad ante los inalcanzables secretos de la armonía del cosmos, explicaba. 1026. De hecho, Einstein solía mostrarse más crítico con los escépticos, que parecían carecer de humildad o de cualquier sentimiento de reverencia, que con los creyentes. Los ateos fanáticos, explicaba en una carta, son como esclavos que todavía sienten el peso de sus cadenas cuando ya se han despojado de ellas tras una dura lucha. Son criaturas que, en su resentimiento contra la religión tradicional como opio de las masas, son incapaces de oír la música de las esferas. 1027. Posteriormente, Einstein mantendría un intercambio epistolar sobre este tema con un alférez de la Marina estadounidense al que ni siquiera conocía. ¿Era cierto, le preguntaba el marino, que Einstein se había convertido a la creencia en Dios gracias a un sacerdote jesuita? Tal cosa era absurda, le respondía Einstein, que luego pasaba a explicarle que él consideraba que la creencia en un Dios que era una especie de figura paterna se debía a analogías infantiles. ¿Le permitía, preguntaba luego el marino, que citara su respuesta en sus debates con sus compañeros de tripulación más religiosos? Einstein le advertía de que no las simplificara en exceso. ¿Puede Einstein, su vida y su universo? www.librosmaravillosos.com. Walter Isaacson 514. Preparado por Patricio Barros. Llamarme agnóstico, pero yo no comparto el espíritu de cruzada del ateo profesional cuyo fervor se debe principalmente a un doloroso acto de liberación de los grilletes del adoctrinamiento religioso recibido en su juventud, le explicaba. Prefiero la actitud de humildad correspondiente a la debilidad de nuestra comprensión intelectual de la naturaleza y de nuestro propio ser. 1028. ¿Cómo se relacionaba ese instinto religioso con la ciencia? Para Einstein, la belleza de su fe residía en que ésta informaba e inspiraba su trabajo científico antes que entrar en conflicto con él. El sentimiento religioso cósmico, decía, constituye el motivo más fuerte y noble de la investigación científica. 1029. Más adelante, Einstein explicaría su visión de la relación entre religión y ciencia en una conferencia sobre el tema pronunciada en el Seminario Teológico de la Unión de Nueva York. El ámbito de la ciencia, decía, consistía en averiguar cuál era el caso, pero no en evaluar los pensamientos y acciones humanos acerca de cuál debería ser el caso. La religión tenía el mandato contrario. Sin embargo, en ocasiones ambos empeños iban de la mano. Solo se puede crear ciencia por parte de quienes se hallan completamente imbuidos de la aspiración a la verdad y la comprensión, añadía. Pero el origen de este sentimiento proviene de la esfera de la religión. La charla daría lugar a titulares de portada, y su sucinta conclusión se haría célebre. La situación puede expresarse por medio de una imagen. La ciencia sin religión está coja. La religión sin ciencia está ciega. Había, no obstante, un concepto religioso, seguía diciendo Einstein, que la ciencia no podía aceptar, una deidad que interviniera a su capricho en los acontecimientos de su creación o en las vidas de sus criaturas. La principal fuente de los actuales conflictos entre los ámbitos de la religión y la ciencia reside en este concepto de un Dios personal, afirmaba. Los científicos aspiran a descubrir las leyes inmutables que gobiernan la realidad, y para Einstein, su vida y su universo. www.librosmaravillosos.com. Walter Isaacson 515. Preparado por Patricio Barros. Ellos deben rechazar la noción de que la voluntad divina, o, para el caso, la voluntad humana, desempeña un papel que violaría esa causalidad cósmica. 1030. Esta creencia en un determinismo causal, inherente a la visión científica de Einstein, no solo chocaba con el concepto de un Dios personal. Resultaba también, al menos en opinión de Einstein, incompatible con el libre albedrío humano. Aunque él era un hombre profundamente moral, su creencia en el determinismo estricto hacía que le resultara difícil aceptar la idea de la elección moral y la responsabilidad individual que constituye el núcleo de la mayoría de los sistemas éticos. En general, tanto los teólogos judíos como los cristianos han creído siempre que las personas poseen este libre albedrío y son responsables de sus actos. Incluso son libres de elegir, tal como ocurre en la Biblia, desafiar las órdenes de Dios, pese al hecho de que ello parece entrar en conflicto con la creencia de que Dios es todopoderoso y omnisciente.
Por su parte, Einstein creía, como Spinoza, 1031, que las acciones de una persona estaban exactamente tan determinadas como las de una bola de billar, un planeta o una estrella. Los seres humanos, en su pensar, su sentir y su obrar, no son libres, sino que se hallan causalmente atados como las estrellas en sus movimientos, sostendría Einstein en el año 1932, en una declaración a la Sociedad Spinoza. 1032. Según creía, las acciones de los seres humanos vienen determinadas, más allá de su control, por leyes tanto físicas como psíquicas. Era este un concepto que derivaba también de su lectura de Schopenhauer, a quien atribuía, en su credo personal de 1930, lo que creo, una máxima en los siguientes términos. Yo no creo en absoluto en el libre albedrío en el sentido filosófico. Todo el mundo actúa no solo bajo una compulsión externa, sino también de acuerdo con una necesidad interna. El dicho de Schopenhauer, un hombre puede hacer lo que quiera, pero no querer lo que quiera. Einstein, su vida y su universo. www.librosmaravillosos.com. Walter Isaacson 516. Preparado por Patricio Barros. 1033. Ha sido para mí una auténtica inspiración desde mi juventud. Ha representado un consuelo constante frente a las miserias de la vida, mías y de otros, y una inagotable fuente de tolerancia. 1034. ¿Cree usted, le preguntaron en cierta ocasión a Einstein, que los seres humanos tienen libertad de acción? No, yo soy determinista, repuso. Todo está determinado, tanto el principio como el final, por fuerzas sobre las que no tenemos ningún control. Está determinado para el insecto tanto como para la estrella. Los seres humanos, los vegetales o el polvo cósmico. Todos danzamos a un misterioso son, interpretado desde lejos por un músico invisible. 1035. Esta actitud desconcertaría a algunos amigos, como Max Born, que consideraba que socavaba completamente los fundamentos de la moralidad humana. No puedo entender cómo puede combinar un universo íntegramente mecanicista con la libertad del individuo ético, le escribió Einstein. A mí un mundo determinista me resulta del todo aborrecible. Puede que tenga razón, y que el mundo es tal como usted dice. Pero de momento no parece realmente así en la física, y todavía menos en el resto del mundo. Para Born, la incertidumbre cuántica proporcionaba una vía de escape a ese dilema. Como algunos filósofos de la época, él percibía que la indeterminación inherente a la mecánica cuántica resolvía la discrepancia entre libertad ética y leyes naturales estrictas. 1036. Einstein aceptaba que la mecánica cuántica ponía en cuestión el determinismo estricto, pero le decía a Born que seguía creyendo en él, tanto en el ámbito de las acciones personales como en el de la física. Born le explicó la cuestión a su irritable esposa, Edith, siempre ansiosa por debatir con Einstein. Esta le dijo que, al igual que él, también ella era incapaz de creer en un Dios que juega a los dados. En otras palabras, a diferencia de su marido, ella rechazaba la visión de la mecánica cuántica de Einstein, su vida y su universo. www.librosmaravillosos.com. Walter Isaacson 517. Preparado por Patricio Barros. Que el universo se basaba en incertidumbres y probabilidades. Sin embargo, añadía, tampoco soy capaz de imaginar que usted crea, como me ha dicho Max, que su absoluto imperio de la ley significa que todo está predeterminado, por ejemplo, si yo voy a hacer vacunar a mi hijo. 1037. Esto significaría, señalaba, el fin de toda ética. En la filosofía de Einstein, el modo de resolver la cuestión era contemplar la creencia en el libre albedrío como algo que resultaba útil, incluso necesario, para una sociedad civilizada, dado que hacía que las personas asumieran la responsabilidad de sus actos. Actuar como si las personas fueran responsables de sus acciones las predispondría, psíquica y prácticamente, a actuar de forma más responsable. Estoy obligado a actuar como si existiera el libre albedrío, explicaba, puesto que si deseo vivir en una sociedad civilizada, debo actuar de manera responsable. Incluso podía considerar a la gente responsable del bien o el mal que hacía, puesto que ello constituía un planteamiento vital tan pragmático como sensato, sin dejar de creer intelectualmente que las acciones de todos y cada uno estaban predeterminadas. Yo sé que filosóficamente un asesino no es responsable de su crimen, decía, pero prefiero no tomar el té con él. 1038. Hay que señalar en defensa de Einstein, así como en la de Max y Edwin Born, que los filósofos de todos los tiempos han luchado, a veces torpemente y sin demasiado éxito, por reconciliar el libre albedrío con el determinismo y con la idea de un Dios omnisciente. Fuera Einstein más o menos adepto que otros a enfrentarse a ese nudo gordiano, hay en él un hecho sobresaliente que vale la pena destacar.
Fue capaz de desarrollar, y de practicar, una fuerte moralidad personal, al menos con respecto a la humanidad en general, ya que no siempre con los miembros de su familia, la cual no se vio entorpecida por todas esas irresolubles especulaciones filosóficas. La empresa humana más importante es la lucha por la moralidad en nuestros actos, le escribiría a un pastor de Brooklyn. Nuestro equilibrio Einstein, su vida y su universo www.librosmaravillosos.com Walter Isaacson 518 preparado por Patricio Barros Interior e incluso nuestra existencia dependen de ello. Solo la moralidad en nuestras acciones puede dar belleza y dignidad a la vida. 1039 Para Einstein, el fundamento de dicha moralidad consistía en elevarse por encima de lo meramente personal para vivir de un modo que beneficiara a la humanidad. Hubo épocas en las que Einstein pudo mostrarse insensible con quienes estaban más próximos a él, lo que demuestra que, como el resto de nosotros los humanos, tenía sus defectos. Sin embargo, se consagró honestamente y, en ocasiones, valerosamente, más que la mayoría de las personas, acciones que él consideró que trascendían sus deseos egoístas a fin de alentar el progreso humano y la preservación de las libertades individuales. En general fue amable, bondadoso, cortés y sencillo. Cuando él y Elsa partieron rumbo a Japón, en 1922, Einstein ofreció a hijas de ella algunos consejos acerca de cómo llevar una vida moral. Usad poco para vosotras, les dijo, pero dad mucho a los demás. 1040 Einstein, su vida y su universo www.librosmaravillosos.com Walter Isaacson 519 preparado por Patricio Barros Capítulo 18 El refugiado 1932, con Winston Churchill en su casa, Chartwell, 1933. Contenido. Caput Compañeras otra vez América El pacifismo de Einstein Ideales políticos La correspondencia entre Einstein y Freud ave de paso. Einstein, su vida y su universo www.librosmaravillosos.com Walter Isaacson 520 preparado por Patricio Barros Hoy he resuelto renunciar a mi puesto en Berlín y ser un ave de paso durante el resto de mi vida, escribió Einstein en su diario de viaje. Estoy aprendiendo inglés, pero este se niega a permanecer en mi viejo cerebro. 1041 Corría el mes de diciembre de 1931, y Einstein navegaba a través del Atlántico para realizar su tercera visita al continente americano. Tenía un talante pensativo, consciente de que el curso de la ciencia podía seguir sin él y de que los acontecimientos de su tierra natal podían volver a convertirle en una persona desarraigada. Cuando una tremenda tormenta, mucho mayor de lo que había presenciado nunca, se apoderó del barco, Einstein consignó sus pensamientos en su diario de viaje. Uno siente la insignificancia del individuo, escribiría, y eso le hace feliz. 1042 Pero en su interior se sentía desgarrado ante la posibilidad de abandonar Berlín para siempre. La ciudad había sido su hogar durante 17 años, y para Elsa todavía durante más tiempo. Pese al reto que ahora le planteaba Copenhague, seguía constituyendo aún el mayor centro de física teórica del mundo. Pese a todas sus oscuras corrientes políticas, era todavía un lugar donde en general se le quería y se le reverenciaba, ya fuera recibiendo visitas en Caput u ocupando su asiento en la Academia Prusiana. Paralelamente, sus opciones no dejaban de aumentar. Este viaje a Estados Unidos tenía como objetivo otra estancia de 2 meses como profesor visitante en el Tecnológico de California, que Millikan estaba tratando de que se convirtiera en una estancia permanente. Asimismo, los amigos de Einstein en Holanda llevaban años tratando de reclutarle, y ahora Oxford también intentaba lo mismo. Poco después de que se instalara en sus habitaciones en el Ateneo, el elegante club de profesores del Tecnológico de California, surgió otra oportunidad más. Una mañana recibió la visita del célebre educador estadounidense Abraham Flexner, que pasó más de 1 hora recorriendo con él el patio en forma de claustro. Cuando Elsa les encontró y llamó a su Einstein, su vida y su universo www.librosmaravillosos.com Walter Isaacson 521 preparado por Patricio Barros esposo para acudir a una comida a la que se habían comprometido a asistir, él le hizo señas con la mano de que les dejara. Flexner, que había contribuido a remodelar la enseñanza superior en Estados Unidos como directivo de la Fundación Rockefeller, estaba en aquel momento creando un refugio donde los eruditos pudieran trabajar sin ninguna presión académica ni tarea docente, y también, como él mismo decía, sin ser arrastrados por el torbellino de lo inmediato.
1043 financiada con una donación de $5 millones de Louis Van Berger y su hermana Caroline Van Berger Full, que tuvieron la buena fortuna de vender su cadena de grandes almacenes solo unas semanas antes del crack bursátil de 1929, la institución recibiría el nombre de Instituto de Estudios Avanzados, y tendría su sede en New Jersey, probablemente junto a la Universidad de Princeton, aunque no adscrito oficialmente a ella, donde Einstein había pasado ya una agradable temporada. Flexner había acudido al Tecnológico de California para discutir algunas ideas con Millikan, el cual le había insistido en que hablara con Einstein, cosa que más tarde lamentaría. Cuando Flexner celebró finalmente aquella entrevista con el científico, se sintió impresionado, según escribiría más tarde, por su porte noble, sus maneras sencillas y encantadoras, y su genuina humildad. Era evidente que Einstein representaría a la vez el pilar y el ornamento perfecto para el nuevo instituto de Flexner, pero habría resultado inapropiado que éste le hiciera una oferta en el territorio de Millikan. En lugar de ello, acordaron que Flexner iría de visitar a Einstein en Europa para seguir hablando del asunto. En su autobiografía, Flexner afirmaría que ni siquiera después de su encuentro en el Tecnológico de California no tenía ni idea de que Einstein estuviera interesado en vincularse al instituto. Pero eso se contradice con las cartas que escribió en aquel momento a sus patrocinadores, en las que se refería a Einstein como un pollo que no ha salido del cascarón, cuyas perspectivas habían de tratar con prudencia. 1044 Einstein, su vida y su universo www.librosmaravillosos.com Walter Isaacson 522 preparado por Patricio Barros. Por entonces Einstein se sentía algo desencantado con la vida en el sur de California. Cuando dio una conferencia a un grupo de estudiantes de Relaciones Internacionales, en la que denunció los compromisos de control de armamentos y defendió el desarme completo, su público pareció tratarle como a un mero entretenimiento. Aquí las clases adineradas se apropian de todo lo que pueda proporcionarles munición en su lucha contra el aburrimiento, anotaría en su diario. Elsa, por su parte, reflexionaría sobre el malestar de Einstein en una carta a una amiga. El asunto no solo carecía de seriedad, sino que se trató como una especie de entretenimiento social. 1045 Como resultado, adoptó una actitud desdeñosa cuando su amigo Ehrenfest le escribió desde Leiden para pedirle que le ayudara a encontrar un puesto de trabajo en Estados Unidos. Debo decirte honestamente que a largo plazo yo preferiría estar en Holanda antes que en Estados Unidos, le respondió Einstein. Aparte de un puñado de eruditos realmente buenos, esta es una sociedad aburrida y estéril que no tardaría en hacerte sentir escalofríos. 1046 Sin embargo, en este, como en otros temas, la mente de Einstein no era una mente simple. Disfrutaba claramente de la libertad, del entusiasmo e incluso, ciertamente, del estatus de celebridad que Estados Unidos le otorgaba. Como muchos otros, podía mostrarse crítico con ese país sin dejar de sentirse atraído por él. Podía retroceder ante sus ocasionales exhibiciones de estupidez y materialismo, pero a la vez sentirse poderosamente fascinado por las libertades y el abierto individualismo que formaban la otra cara de la misma moneda. Poco después de regresar a Berlín, donde la situación política se había hecho aún más desconcertante, Einstein viajó a Oxford para dar otra serie de conferencias. Una vez más, encontró opresiva la refinada formalidad de esa universidad, especialmente en comparación con las estadounidenses. Durante las agobiantes sesiones del organismo rector de Christ Church, su Einstein, su vida y su universo www.librosmaravillosos.com Walter Isaacson 523 preparado por Patricio Barros Colegio Universitario en Oxford, Einstein se sentaba en la sala de profesores veteranos ocultando un bloc de notas bajo el mantel a fin de poder garabatear sus ecuaciones. Se dio cuenta, una vez más, de que Estados Unidos, pese a sus muestras de mal gusto y sus excesos de entusiasmo, le ofrecía libertades que puede que ya no encontrara en Europa. 1047 Así, se sintió encantado cuando se presentó Flexner, tal como le había prometido, para proseguir la conversación que habían iniciado en el Ateneo del Tecnológico de California. Los dos hombres sabían desde el primer momento que no se trataba meramente de una discusión abstracta, sino que formaba parte de un intento de reclutar a Einstein. De modo que Flexner se mostraría poco sincero cuando posteriormente escribiría que no fue hasta que ambos iban paseando por el recortado césped del colegio universitario de Christ Church cuando caí en la cuenta de que Einstein podía estar interesado en ir al nuevo instituto. Si después de reflexionarlo, concluye que ello le daría las oportunidades que usted se merece, le dijo Flexner, será bienvenido en las condiciones que desee.
1048. El acuerdo que llevaría a Einstein a Princeton se ratificó al mes siguiente, junio de 1932, cuando Flexner fue a verle a Caput. Aquel día hacía frío, y Flexner llevaba un sobretodo, mientras que Einstein iba vestido de verano. Él prefería vestir, le dijo bromeando, de acuerdo con la estación, no de acuerdo con el clima. Se sentaron en la terraza de la apreciada nueva casita de Einstein, y estuvieron hablando toda la tarde y luego durante toda la cena, hasta que Einstein acompañó a Flexner a la parada del autobús de Berlín, a las 11 de la noche. Flexner le preguntó a Einstein cuánto quería ganar. Alrededor de $3.000, le sugirió este tímidamente. Flexner pareció sorprendido. Vaya. Se apresuró a añadir Einstein. ¿Acaso podría vivir con menos? A Flexner le hizo gracia la respuesta, ya que él pensaba en una cantidad mayor, no menor. Deje que la señora Einstein y yo arreglemos el asunto, le dijo. Einstein, su vida y su universo. www.librosmaravillosos.com. Walter Isaacson 524. Preparado por Patricio Barros. Acabaron fijando una cantidad de $10.000 anuales, una cifra que no tardaría en incrementarse cuando Louis Bamberger, el principal patrocinador, descubriera que el matemático Oswald Veblen, la otra joya del instituto, estaba ganando $15.000 al año. Bamberger insistiría en que el salario de Einstein debía ser igual. Había otro punto más que negociar. Einstein insistió en que a su ayudante, Walter Mayer, se le diera también un puesto de trabajo. El año anterior había hecho saber a las autoridades docentes de Berlín que estaba considerando posibles ofertas en Estados Unidos que incluían a Mayer, algo que Berlín había sido incapaz de hacer. El Tecnológico de California había puesto pegas a su petición, y lo mismo hizo Flexner inicialmente, aunque luego cedió. 1049. Einstein no consideraba su puesto en el instituto como un trabajo a tiempo completo, pero sí era probable que constituyera su principal actividad. Elsa abordó delicadamente el tema en una carta dirigida a Millikan. Dadas las circunstancias, ¿seguirá queriendo que mi marido vaya a Pasadena el próximo invierno? Le preguntaba. Tengo dudas al respecto. 1050. El caso es que Millikan sí quería, y acordaron que Einstein volviera de nuevo en enero, antes de que se inaugurara el instituto en Princeton. A pesar de ello, Millikan se sentía contrariado por no haber logrado formalizar un acuerdo a largo plazo, y era consciente de que Einstein, en el mejor de los casos, solo acabaría siendo un visitante ocasional en el Tecnológico de California. Al final resultaría que el viaje que Elsa ayudó a organizar, en enero de 1933, sería el último que Einstein hiciera a California. Millikan le expresó su enfado a Flexner. La relación de Einstein con el Tecnológico de California había sido cuidadosamente cimentada a lo largo de los últimos 10 años, le escribió. Como resultado de la perniciosa incursión de Flexner, Einstein pasaría ahora su tiempo en un nuevo refugio en lugar de hacerlo en un gran centro de física tanto teórica como experimental. Que con tal medida el progreso de la ciencia en Estados Einstein, su vida y su universo. www.librosmaravillosos.com. Walter Isaacson 525. Preparado por Patricio Barros. Unidos avance, o que con ese traslado se incremente la productividad del profesor Einstein, resulta cuando menos discutible. Él proponía, como fórmula de compromiso, que Einstein dividiera el tiempo que pasara en Estados Unidos entre el instituto y el Tecnológico de California. Pero Flexner no se mostró magnánimo en su victoria. Alegó, falsamente, que había sido un hecho completamente accidental que se hubiera presentado en Oxford y hubiera hablado con Einstein, un cuento que incluso sus propias memorias contradicen. En cuanto a lo de compartir a Einstein, Flexner rehusó hacerlo, afirmando que velaba por los intereses del propio Einstein. No creo que la residencia anual durante breves períodos en varios lugares sea sana ni saludable, escribió. Contemplando todo el asunto desde el punto de vista del profesor Einstein, creo que usted y todos sus amigos se alegrarán del hecho de que haya sido posible crear para él un puesto permanente. 1051. Por su parte, Einstein no estaba muy seguro de cómo repartiría su tiempo. Creía que podría ser capaz de combinar los puestos de profesor visitante en Princeton, Pasadena y Oxford. De hecho, esperaba incluso poder mantener su puesto en la Academia Prusiana y su preciada casita en Caput siempre que las cosas no empeoraran en Alemania. No me voy de Alemania, anunció cuando su puesto en Princeton se hizo público, en el mes de agosto. Mi residencia permanente seguirá estando en Berlín. Flexner, en cambio, veía las cosas al revés, y declaró al New York Times que Princeton sería la residencia principal de Einstein.
Einstein dedicará su tiempo al instituto, decía, y sus viajes al extranjero serán períodos vacacionales de descanso y meditación en su residencia de verano en las afueras de Berlín. 1052 al final resultó que fueron una serie de acontecimientos que escapaban al control de los dos hombres los que acabaron de zanjar la cuestión. Durante el verano de 1932 la situación política en Alemania se fue ensombreciendo. Mientras los nazis seguían perdiendo las elecciones generales, pero Einstein, su vida y su universo www.librosmaravillosos.com Walter Isaacson 526 preparado por Patricio Barros aumentando en número de votos, el octogenario presidente del país, Paul von Hindenburg, eligió como canciller al inepto Franz von Papen, que trató de gobernar imponiendo una autoridad marcial. Cuando Philipp Frank fue a verle a Caput aquel verano, Einstein se lamentó. Estoy convencido de que un régimen militar no evitará la inminente revolución nacionalsocialista. 1053 Cuando Einstein se preparaba para iniciar su tercera visita al Tecnológico de California, en diciembre de 1932, hubo de sufrir una nueva indignidad. Los titulares sobre su futuro puesto en Princeton habían suscitado la indignación de la Corporación de Mujeres Patriotas, un grupo estadounidense de mujeres antaño poderoso, aunque por entonces ya en decadencia, que se autocalificaban de guardianes contra socialistas, pacifistas, comunistas, feministas y extranjeros indeseables. Aunque Einstein encajaba solo en las dos primeras de tales categorías, las mujeres patriotas estaban seguras de que en realidad encajaba en todas ellas con la posible excepción de la de feministas. La líder del grupo, la señora Randolph Frottingham, que, dado el contexto, parecía disponer de un distinguido apellido familiar inventado por Dickens, envió un memorando mecanografiado de 16 páginas al Departamento de Estado norteamericano detallando las razones para rechazar y retirar el visado al profesor Einstein. Él era un militante pacifista y un comunista que defendía doctrinas que permitirían que la anarquía acechara sin trabas, acusaba el memorando. Ni siquiera el propio Stalin está afiliado a tantos grupos internacionales anarco-comunistas que promueven esta condición previa de la revolución mundial y la anarquía definitiva como Albert Einstein. Las letras cursiva y las versalitas son del original. 1054 Los funcionarios del Departamento de Estado podrían haber ignorado el memorando, pero, en lugar de ello, lo metieron en un expediente que durante los siguientes 23 años iría creciendo hasta convertirse en un dossier del FBI con 1427 páginas de documentos. Además, las mujeres Einstein, su vida y su universo www.librosmaravillosos.com Walter Isaacson 527 preparado por Patricio Barros enviaron el memorando al cónsul estadounidense en Berlín para que sus funcionarios pudieran interrogar a Einstein y averiguar si las acusaciones eran ciertas antes de otorgarle otro visado. Al principio, cuando las leyó en los periódicos, a Einstein estas acusaciones le parecieron divertidas. Llamó al jefe de la delegación de United Press en Berlín, Louis Lochner, con el que había hecho amistad, y le transmitió una declaración en la que no solo ridiculizaba las acusaciones, sino que además demostraba de manera concluyente que no se le podía acusar de feminismo. Nunca antes había experimentado por parte del bello sexo tan enérgico rechazo a todas mis insinuaciones, o, si me había ocurrido, nunca por parte de tantas a la vez. Pero no tienen razón esas vigilantes ciudadanas. ¿Por qué iba a abrir alguien su puerta a una persona que devora capitalistas cocidos con tanto apetito y gusto como el ogro Minotauro en Creta devoraba antaño deliciosas mozas griegas, una persona que es también tan vulgar que se opone a toda clase de guerra, excepto la inevitable con su propia esposa? En consecuencia, presten atención a sus inteligentes y patrióticas mujeres, y recuerden que la capital de la poderosa Roma fue salvada antaño por el graznido de sus fieles gansos. 1055 El New York Times publicó la noticia en su portada con el titular: Einstein ridiculiza la lucha de algunas mujeres de aquí contra él. Subraya que antaño el graznido de los gansos salvó Roma. 1056 Pero Einstein se mostraría bastante menos divertido 2 días después, cuando, mientras él y Elsa hacían las maletas para partir, recibieron una llamada telefónica de la oficina consular estadounidense en Berlín pidiéndole que fuera aquella misma tarde para mantener una entrevista. El cónsul general estaba de vacaciones, de modo que fue su desafortunado suplente quien realizó la entrevista, cosa que Elsa se apresuraría a contar a los periodistas.
1057 según el New York Times, que al día siguiente publicó Einstein, su vida y su universo www.librosmaravillosos.com. Walter Isaacson 528 preparado por Patricio Barros. 3 artículos sobre el incidente. La sesión empezó bastante bien, pero luego la cosa degeneró. ¿Cuál es su credo político? Le preguntó Einstein. Este puso una mirada vacía y luego prorrumpió en una carcajada. Pues no lo sé, respondió. No puedo responder a esa pregunta. ¿Es usted miembro de alguna organización? Einstein se pasó la mano por su amplia cabellera y luego se volvió hacia Elsa. Sí. Exclamó. Soy objetor a la guerra. La entrevista se prolongó durante 45 minutos, y Einstein se fue mostrando cada vez más impaciente. Cuando se le preguntó si era simpatizante de algún partido comunista o anarquista, Einstein perdió la paciencia. Sus compatriotas me han invitado, dijo. Biografía generada por Biografías en Español.